Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Ya basta de atropellos. Defiéndete. Aquí te diremos cómo hacerlo. ¿Ya estamos todos listos? Entonces, comenzamos. Sindicato Mexicano de Electricistas. Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. No permanezcas inmóvil. Radio ESME, dejando atrás el pasado y transformándonos sin olvidar lo que somos. Radio ESME. Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Qué más ganamos, compañeros? Porque hay quien dice que salió muy caro defender al sindicato. Yo diría que hicimos todo lo necesario para que el sindicato no muriera e hicimos todo lo posible para regresar a trabajar. Y dentro de la solución al conflicto está la devolución, el rescate de activos de Luz y Fuerza del centro, las 14 plantas de generación hidroeléctrica. Y algunos podrán decir, es que ahí caben muy poquitos. Ni en Luz y Fuerza podríamos caber todos en producción, ni en Luz y Fuerza, ni siquiera en CFE. Pero lo interesante aquí, compañeros, no es de que si quepan pocos o muchos, sino que el beneficio de la generación, la utilidad de la producción, de toda esta generación de electricidad, es un patrimonio de todos. Todo ese recurso que va a derivar de la explotación de las plantas es propiedad de la resistencia, de la colectividad, no del comité central, no de los secretarios, sino es una propiedad de todos. Es un beneficio para cada uno de nosotros y para cada una de nuestras familias que se va a ver reflejado en la construcción de nuestra cooperativa, en la construcción de un fondo de seguridad social para tener una vejez digna, para tener acceso a la educación, a la vivienda. Seguimos avanzando por el derecho y la justicia del trabajador. Bien, gracias, les damos la bienvenida hoy miércoles 13 de abril de 2016 a su programa ANUE Luz y Fuerza. A nombre del titular de este espacio, mi compañero Juan Luis González Vargas, les damos la bienvenida. El día de hoy su servidor Javier Vargas, y el día de hoy me acompaña mi compañero y amigo Andrés Ayala, allí en cabina y en controles. Gracias, Javi, gracias a nuestra audiencia que está con nosotros ya desde temprana hora esperando la señal de nuestro programa ANUE Luz y Fuerza. Saludamos allá a los compañeros en la hermana República de Necaxa que nos apoyan en la retransmisión de nuestra señal a través de 103.1 Radio Generación en la banda de FM, el compañero Fred Alvarado, y también el compañero Santi Esme que nos retransmite a través de 104.1 FM. También allá en Necaxa, el compañero Toño Pasos, la compañera Martita de Pachuca, el compañero Manolo Gutiérrez de allá de el Tianguis de Tlahuelilpan, que siempre nos retransmiten todos los martes en el Tianguis de aquella población, el compañero Toño Rodríguez Solórzano, que también desde temprana hora están pendientes de nuestra señal allá en la ANUE Morelos, y los diferentes compañeros que siempre están aquí en el apoyo y en el trabajo arduo para que este programa pueda salir al aire. Compañero Javier Barragán, compañera Gaby Gorstieta, compañero Gilberto Burgos, que el día de hoy tiene una actividad importante aquí en el edificio de Insurgentes 98 del Sindicato Mexicano de Electricistas, y está ahora con nosotros en la locución nuestro compañero Javier Vargas. Buenos días, Javi. Sí, muy buenos días, Andrés. Mira, aquí revisando tenemos bastantes notas de ese el tema que nos lleva, ¿no? Que es la energía eléctrica, pero hoy amanecemos en un panorama bastante difícil, ¿no? Con lo que respecta, hace ratito lo comentábamos aquí tú y yo fuera del aire, en lo que respecta a enfrentamientos que se dieron antier, estos 2 últimos días en la normal rural de Teripiteo, allá en Michoacán, ¿no? Enfrentamientos donde los alumnos están exigiendo por ahí
parte del presupuesto para lo que es la cuestión de las becas y llegaron a desalojarlos con grupos antimotines violentamente y hubo enfrentamientos bastante delicados en esta parte y ahora sí como dicen el entorno es bastante delicado, bastante fuerte en este sentido. Aprovechan obviamente estos grupos de choque para decir que, como siempre, ¿no? Los alumnos son los culpables, ¿no? Y digo, nos encontramos con varios panoramas difíciles porque otro fue el anuncio que se hizo ayer nuevamente con esta situación que nos vienen manejando, que nos vienen planteando desde hace algunos días con la situación en cuanto a la contaminación, ¿no? Ya lo vemos en los detalles que van dando en el día a día. Vemos pues que nada ha beneficiado, la situación del no circula parece ser, digo un poco a lo mejor si lo hemos visto en cuestión tráfico a lo mejor, pero en la situación de la contaminación creo que los índices que siguen manejando siguen siendo muy altos, al parecer no son los autos los que están provocando esto, no han, como dice, no han tomado al toro por los cuernos en esta situación parece ser. Ayer ya hacen otro anuncio bastante fuerte nuevamente para toda la ciudadanía, ¿no? Donde dicen que se dotarán a los verificentros con una mejor tecnología. Y la pregunta es, ¿y cuándo dotarán a los empleados de honestidad? Porque es el grave problema, ¿eh? El grave problema no son los verificentros en sí. El grave problema son los empleados, la falta de honestidad, la corrupción que existe en esto. Es donde, digo, actúan las dos partes, ¿no? O el ciudadano también la falta de conciencia del decir, bueno, pues vamos a tener el vehículo, como lo dice, ¿no? Ahora anuncian esta parte que el vehículo que contamine menos, a partir de julio pueda circular diario. Pero ¿cuál va a ser el problema? ¿Cuál es la situación, la que hemos venido planteando nosotros aquí? Pues es esta grave corrupción que se tiene en México, que el problema va a ser que, según esto, están dotando de mejores tecnologías, pero ¿y la honestidad de los empleados dónde queda? ¿También van a dotar de empleados honestos a estos verificentros para que de veras cambiar de raíz esta situación y que de veras se cumpla con estos parámetros y que obviamente que vehículo que se encuentre con las especificaciones requeridas pues pueda circular diario y vehículo que no pues tenga que cumplir con estos requerimientos o de plano se quede pues a descansar o sin circular, ¿no? De plano, o sea, si son normas que va a ser para el beneficio está bien, pero el problema es esto, ¿dónde queda la honestidad de estos empleados? Entonces ahí está la situación no son los verificentros, la situación es quién los maneja, quién está al frente y quiénes son los dueños de los mismos. Desde ahí está toda la corrupción, parece que coludida con este gobierno tanto del Distrito Federal como del Estado de México, Andrés. Sí, Javier, esa situación que se presentan en los verificentros, lamentablemente, los que dan la cara son los trabajadores. Claro. Y son los que desgraciadamente nosotros nos damos cuenta de su accionar, de Así su forma de trabajar, en donde pues prácticamente en las narices de uno está la corrupción a tope. Pero también esta parte es provocada porque los dueños, porque los que están ahí al frente del negocio, como no sé, el administrador, no sé, les exigen una cuota, Javier. Sí, o sea, es a lo que yo voy, quien está al frente, quienes son los dueños, Andrés. Lamentablemente, pues muchos trabajadores que también dicen por ahí, el niño es chillón y lo pellizcas, pues ellos encantados, ¿no? Porque ganan mucho más de lo que obtienen de esos dividendos que de su propio salario. Ah, sí, y además la corrupción, como yo lo decía, viene desde arriba, desde las esferas del gobierno, Andrés, porque ni modo que no conozcan esta parte ellos. Claro. De hecho, esa parte, esto de los verificentros no es otra cosa más que corrupción en pleno. Así es, y desde que se crearon ha sido eso, una corrupción en pleno, y ellos saben, inclusive uno mismo, ¿no? Tú ya sabes y dices, vete a tal lado, ahí mira, llegas y con tanto... Ahí está el brinco. Ahí está el brinco, o sea, esa es la palabra. Entonces, es la falta de conciencia también de nosotros como ciudadanos en esa parte, pero si es a lo que te orillan, y es a donde te llevan, porque muchas veces... Lo hemos visto, tu auto, tú lo tratas de traer bien, pero de todos modos ellos te dicen, no pasa. O sea, es la trampa en la que donde te llevan a decir, pues sabes qué, pues éntrale y mira, pasas, aunque tu auto esté bien. Entonces, pues las condiciones las ponen ellos, las máquinas las manejan ellos. Entonces, ¿cómo vas a saber en realidad cómo está tu auto? Antes, ya ves que, no sé, tú recuerdas, antes de llegar al verificentro había algunos, según mecánicos especializados, donde pasabas una preverificación, según ellos, ¿no? Y según en la preverificación tú pasabas correctamente, pero ya a la hora de la verificación no. Entonces, pues ahí está el problema, y de todos modos tú le tenías que entrar con el de afuera y le tenías que entrar con el de adentro. Entonces,
es un grave problema ¿no? El de la corrupción. Si de veras quieren acabar con esto, tienen que empezar desde ahí. Y como tú bien lo acotas, no son los empleados en sí, los empleados son los que dan la cara. Pero aquí el problema es los dueños en contubernio con los gobiernos. Este es el grave problema. Sí, desde ahí empieza. Así es, Javier, porque para que les den el permiso para poder operar, pues ya desde ahí, ¿no? La cantidad de dinero, porque no a cualquiera se lo entregan. Así es. Luego, bueno, fíjate lo que pasó ahorita que decías de la preverificación. ¿Por qué se crearon estas preverificaciones con aparatos muy similares a los que te verifican? Así es. Porque esos talleres no alcanzaron o no les dieron el permiso para operar. Y entonces, pues ellos ya les pedían que compraran el equipo y una serie de requisitos. Y entonces ya compraban todo. Metían la solicitud o la licitación o no sé, el trámite, como se llame. Y decían, no, pues no te la ponemos, no cumples el perfil, no estás capacitado, tu taller no está capacitado para eso. Y entonces el mecánico o el dueño del taller decía, bueno, ¿y ahora qué hago con todo? ¿Ya invertí? Bueno, pues ¿sabes qué? Pues vamos a ponernos a un ladito de los verificentros y vamos a ponerle la preverificación. La preverificación y todos te cobraban, acuérdate. Y que exactamente, o sea, ahí no era de a gratis, así ¿verdad? Es. Pero fíjate, pasabas la preverificación, pero la verificación no la pasabas. Ese es el problema. ¿no? Entonces, había que entrarle con todos, y ese es el grave problema, ¿no? Así es. Y mira, se dan, problemas de índole educativo, ¿no? El problema que se tiene allá en la normal rural de Tiripiteo, la situación que hoy amanecemos desde ayer, ya estaba la nota de que el Instituto Politécnico está a punto de irse a paro porque no se han cumplido los acuerdos que se llevaron en el anterior paro que se tuvo, ¿no? Entonces, por ahí parece que solo fue un engaño, no están cumpliendo con dichos acuerdos y está muy latente esa posibilidad de que el instituto, uno de los mejores a nivel nacional, se vaya a paro a partir de hoy o mañana, de acuerdo a los acuerdos que tomen en sus asambleas. Algo muy delicado, la situación que se está viviendo también allá en Xochicuautla, donde el atropello a la legalidad por parte de este grupo IGA, que parece ser que es de los consentidos, son esa constructora que les heredó las Casas Blancas. Entonces, pues desde ahí se ve quién está detrás de todo esto, pero delicada está la situación en este país. Y mientras tanto, nuestros diputados, miren lo que amanecemos hoy, más bien los senadores. Yo digo con todo respeto a la lucha libre, y aquí tengo un compañero que ha sido parte de la misma, quieren decretar el 21 de septiembre el Día Nacional de la Lucha Libre. O sea, con todo respeto, ¿a eso se dedican nuestros senadores? Cuando hay unos problemas tan graves y ellos están discutiendo esta parte de decretar el Día Nacional de la Lucha Libre, con todo respeto hacia el deporte y hacia la lucha libre, creo que no se vale, señores senadores, señores diputados. Hay cosas bastante importantes que deberían estar discutiendo ustedes en este momento y no estar con esas. No mamen, de veras, en serio, lo digo así con todo respeto. Señores, pónganse a trabajar. Pero bien, Andrés, pasamos a lo que es las notas de lo que nos lleva, ¿no? De la energía eléctrica. Sí, Javier. El delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco, Saúl Motafur Mendoza, informó que la Comisión Federal de Electricidad, esto es en Guerrero, CFE, sigue encabezando el listado de quejas que recibe la delegación en Guerrero, con 277 quejas de enero a la fecha, seguido de Capama con 55 y Cablemax con 33 quejas. En conferencia de prensa, el delegado especificó que se ha recuperado montos a favor del consumidor. De la Comisión Federal de Electricidad se recuperó 1,414,367 pesos. De Camapa, 206,460 y de Cablemás, 29,523 pesos. En el periodo vacacional de Semana Santa, según las cifras que ofreció, se recibieron 58 denuncias de diferentes giros comerciales, encabezado por las líneas de autobuses, de las cuales 34 fueron denuncias en contra de Estrella de Oro Diamante, con 15 Estrella de Oro Cuauhtémoc, con 16 y Estrella Blanca con 13 denuncias. Añadió que en un recorrido a las casas de empeño se encontraron 62 irregularidades, así como 20 irregularidades en tortillerías en Acapulco, 2 en Zihuatanejo y 3 en Chilpancingo. Informó que también se recibieron las denuncias de 5 mobiliarias de playa y 5 hoteles en los que se recuperaron 113,576 pesos que se reembolsaron a los agraviados. Esto fue en un recorrido, como lo vemos, que hicieron durante este periodo vacacional de Semana Santa,
donde el número 1 sigue siendo la Comisión Federal de Electricidad por tantas quejas que tienen en cuanto al mal servicio que prestan y a los cobros excesivos. Pasando a otra nota, quedan sin agua por culpa de la Comisión Federal de Electricidad, esto es en Jalapa. Córdoba, Veracruz, México, más bien esto es en Córdoba, el periódico que lo da es El Mundo de Jalapa. Esto es en Córdoba, como bien les decía. Empleados de la paraestatal rompieron por accidente una tubería de la red hidráulica cuando estaban tirando un poste. Por accidente. Por accidente, ven nada más así lo manifiestan, se les cayó, Andrés, no, pobrecitos, no. Y es lo que hemos dicho, o sea, digo, acotando aquí en esta parte, ¿no? Yo creo que más que un accidente es la falta de pericia y de capacitación por parte de estos trabajadores, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que digan que un poste se les cayó al estarlo retirando? O sea, digo, esto es, qué bueno que cayó en la toma del agua, que si le cae a una persona, si le cae a un automóvil, ¿qué hubiese pasado, no? O sea, cuestiones lamentables. Perdón, ¿y usted nada más, Javier? Pues sí, porque así está haciendo, ¿no? Últimamente así lo hemos visto, ¿no? Así es. No es la primera vez que damos lectura a una nota de este tipo. Hemos visto notas donde ha fallecido gente por tocar cables que dejan colgando, cables energizados, donde los postes han destruido carros, casas, fachadas de las mismas, y no hay problema. Y aquí lo comentábamos hace unos días también con nuestro tocayo Javier Barragán, donde nos decía esta parte, ¿no? Se están instalando los transformadores inclusive totalmente fuera de norma, al alcance de la gente de sus viviendas, donde tú abres tu ventana y ahí tienes el transformador y sabemos que esto representa un grave peligro. Entonces, todo esto no es accidente, no le llamen así también los medios, ¿no? O sea, yo creo que esto es negligencia, falta de capacitación y, híjole, le pudiéramos llamar de muchas otras formas, pero a veces tenemos que manejar también un lenguaje acorde aquí con la gente que nos escucha. Por espacio de 2 horas, vecinos de la calle 1 de la avenida 5 a la 1 ayer quedaron sin el suministro del agua potable, luego de que trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad rompieran por accidente una tubería de la red hidráulica al extraer un poste de luz. Fue alrededor de las 11 de la mañana cuando el agua brotó a chorros justo frente a la oficina del transporte público del estado. Los empleados de la paraestatal retiraron el poste como parte del proyecto del caminatario de la calle 1, pero antes la cercanía del tubo, esta reventó ante la presión. Al lugar arribó la Brigada de Atención de Fugas del Hidrosistema de Córdoba, a cargo de Rodolfo Hernández, quienes se vieron obligados a cerrar la válvula del suministro, dejando sin agua a los vecinos del lugar, incluido el Palacio Municipal, afectado principalmente el servicio de sanitarios. Fue necesario el arribo de una pipa para abastecer al ayuntamiento. El director de Hidrosistema de Córdoba, José Joaquín Hernández López, informó que el corte del primer trimestre se repararon un total de 1.110 fugas de agua, dando en promedio 370 mensuales. En 2015 se presentaron aproximadamente 500 fugas de agua al mes. Esto es ya lo que representa el informe que está dando por ahí en la situación de lo que fue el agua. Pero digo, aquí vamos a hacer nuevamente la acotación, ¿no? Porque la situación es delicada y lo hemos venido manifestando. Se están colocando últimamente, con este cambio que están haciendo a la red, los postes totalmente fuera de norma. Y aquí lo vemos. No es posible que aquí en esta parte el poste, según esto, esté tan cerca de lo que es el fluido del agua potable. O sea, imagínense, o sea, según esto dicen que al sacar el poste revientan la toma, o sea, la que lleva, la que distribuye inclusive al ayuntamiento, aquí como lo manifiestan. Entonces, creemos que por norma no debería estar el poste cerca. Sabemos, digo, no conocemos mucho de esa parte de la situación de las normas, pero por ejemplo en las calles la red hidráulica va de un lado, la red de drenaje va de otro lado y los postes van a una distancia. O sea, nunca algo tan cerca del otro. ¿Por qué? Por lo mismo del peligro que representa. Entonces aquí, digo, ahí están los errores que se están pagando de estos trabajos hechos con los pies, porque así está haciendo. Trabajos totalmente fuera de la norma. Sí, Javier, aquí nuestro compañero Javier Barragán, que ya nos ha dado en varias ocasiones
una explicación de cómo debe de ir montado un poste, a qué distancias, cómo deben de colocarlo, todo nos ha dado una explicación muy extensa. Y bueno, esto que está sucediendo es la falta de conocimiento de la gente de Comisión Federal de Electricidad, porque, bueno, lo hemos dicho varias ocasiones, trabajan con contratismo y obviamente los contratistas no conocen ni en lo más mínimo las especificaciones de la normatividad mexicana. Así es, y digo, toda esta explicación que nos ha dado, y aunado a todo esto, Andrés, los trabajadores de Compañía de Luz en ese momento se encontraban totalmente y altamente capacitados. Y todavía cuando se iba a hacer un trabajo de este tipo, yo recuerdo bien que ellos le llamaban licencia, y dicha licencia se les explicaba antes de salir al terreno a ejecutar esta obra o este trabajo. Se les explicaba correctamente todo el trabajo que se iba a realizar, cómo se iba a realizar debidamente, para llevar ya todo y no hacer este tipo de cosas que ahora dicen por error. O sea, no creo que haya sido un error, es más bien falta de conocimiento, negligencia por parte de estos malos trabajadores contratados al servicio de la Comisión Federal de Electricidad, Andrés. Así es, Javier. Lamentablemente estos trabajos y estas actividades de esta empresa de clase mundial, que ahora ya es una empresa productiva del Estado, bueno, es la forma de trabajar. Y en todos lados lo hemos visto, su falta de pericia, su falta de conocimiento, las afectaciones que llevan hacia el usuario, hacia las mismas viviendas, y eso la verdad es algo muy lamentable de todo lo que está ocurriendo en la zona de influencia de Luz y Fuerza. Saludamos a Pablo Esmé y a María Chindó, que nos hicieron llegar sus publicaciones. Gracias, compañeros. Sí, Andrés, mira, y pasando a otra nota, me parece que como bien tú lo dices, no es esta la única. El Sol de Sinaloa, Mazatlán, culpan a la Comisión Federal de Electricidad de afectación de aparatos por sobrecarga. Ha prestado oídos sordos al reclamo de un usuario que perdió 2 aparatos eléctricos, presuntamente a consecuencia de una sobrecarga eléctrica en su domicilio. La inestabilidad de la Comisión Federal de Electricidad, autodenominada una empresa de clase mundial, no tiene límites. La afectación que sufrió el usuario en su domicilio en la calle Cuervo de la colonia Estero se debió a los fuertes aires que se suscitaron el pasado mes de marzo, al grado de desprenderse unos cables que ocasionaron el corto de la vivienda del usuario. Enrique Arias Ávila informó que reportó inmediatamente el daño ocasionado por la sobrecarga en su domicilio, el cual averió un televisor de 44 pulgadas y una lavadora, siendo atendido por la Comisión Federal de Electricidad, y el que fue enviado un ingeniero perito para que revisara el caso. Efectivamente, a mi casa llegó un empleado de la comisión y me estuvo haciendo preguntas. Incluso llegó a la conclusión de regresar al día siguiente, pero ya jamás se paró. Bien, yo soy un cliente que estoy corriendo al corriente de mis pagos, y la Comisión Federal de Electricidad no me puede hacer eso, recalcó. El señor Arias Ávila insistió que él va a seguir pidiendo a la Comisión Federal de Electricidad que le dé solución a sus aparatos, puesto que la afectación se debió a un problema de la energía eléctrica. No fue problema mío y creo que merezco respeto. Tras recibir la denuncia del afectado, el Sol de Mazatlán acudió en busca del superintendente de la Comisión Federal de Electricidad en 2 ocasiones, pero la recepcionista en ambas afirmó que no se encontraba y que no tenía conocimiento de cuándo estaría en su oficina porque viajaba mucho. Entonces, pues, como siempre, ¿no? Estos señores superintendentes de la zona, como aquí lo mencionan, pues no quieren dar la cara, no quieren hacer, ahora sí como dicen, parte de este trabajo que tienen que cumplir de la situación de cómo se está viviendo en esta parte de lo que el usuario vecino reclama, ¿no? Que es la afectación de sus aparatos eléctricos por la sobrecarga, y que ha acudido en repetidas ocasiones a Comisión Federal de Electricidad y nadie ha hecho caso de esta parte. Sí, le dieron entrada a su caso, pero a la fecha no le dan una solución. El periódico, el cual da la nota, ha acudido ya en 2 ocasiones, como bien lo dicen, a tratar de ver al superintendente de la zona, y a la fecha no da la cara, y su secretaria o la que está al frente de la misma
pues dicen que no tienen para cuándo pueda estar ahí porque él viaja mucho. ¿Qué periódico da la nota, Javier? La nota del periódico, ahorita te la doy, es El Sol de Sinaloa, Andrés. El Sol de Sinaloa. El Sol de Sinaloa. Y ¿Y el qué? mismo periódico fue a entrevistar o tratar de entrevistar al superintendente de la zona para que les dieran una respuesta al respecto de cómo fue atendida la queja de parte de este usuario. Y pues te digo, la respuesta fue esa. Claro. No saben cuándo va a estar el superintendente porque viaja mucho. Y estos argumentos de esta empresa no nada más es específico en Sinaloa. Esto es lo que... La respuesta en que todos reciben en lados todo... Es la respuesta que dan. Así Fíjate es. que nos hacía un comentario, una acotación nuestro compañero Javier Barragán. Lo que siempre hemos dicho, siempre está al pendiente del programa y con su apoyo técnico y sus conocimientos. Y bien lo dice, cuando se da este tipo de situaciones, la CFE, que en otros momentos dice que el usuario es de Comisión Federal, que ya son usuarios de ellos y Así demás, pero cuando se trata de la quema de aparatos o alguna condición que ellos tengan que responder, la respuesta de Comisión Federal siempre es, pues no tienen contrato con nosotros, ¿no? Entonces, esa parte, lo hemos dicho, la semana pasada había un video en la red en donde decía exactamente una persona de Comisión Federal, allá en la zona de Azcapotzalco, que hay un contrato que le llaman ellos de adhesión, que está tipificado en la ley. Así es. Y entonces ellos dicen que a raíz de la extinción de Luz y Fuerza, primero se dio las instalaciones en comodato para que Comisión Federal, el comodato nada más era para que ellos mantuvieran el servicio, no era para que lo usufructuaran, y ellos empezaron a usufructuar el servicio, Así es. a cobrar y demás. Y ahora dicen es que es un contrato de adhesión. Al extinguirse Luz y Fuerza, en automático, ustedes son usuarios de Comisión Federal de Electricidad. Eso es lo que ellos dicen. La realidad es otra, Javier. En esta condición ellos tendrían que establecer un contrato comercial entre el usuario y Comisión Federal de Electricidad. Pero no lo hacen, primeramente, y aquí lo hemos explicado en muchas ocasiones, no lo hacen porque eso les conlleva a Comisión Federal a traer un problema en lo laboral, ¿no? Acuérdate del patrón sustituto. Así es. Que ahorita con la reforma energética, bueno, y la extinción de Luz y Fuerza y demás, pues se subsana esa parte, pero ahora, en lugar de que ellos hagan esos contratos, nada más dicen, hay un contrato de adhesión, y con eso, pues ya eres mi usuario. Pero cuando se trata de que ellos respondan a los desperfectos, pues dicen, no, es que no tengo contrato, como nos lo comenta Javier Barragán, ¿no? Así es, Y ¿no? fíjate, Y- ajá. Perdón, Andrés, y queda claro, ¿no? Esa parte. Pero creo que la nota viene de un estado donde siempre han tenido el control, donde el usuario tiene el contrato con ellos, Así y es. que aún así no le dan una respuesta, como bien tú lo dices. Así es. Aquí en la zona centro, donde era la zona de influencia de Luz y Fuerza, sí es la respuesta que le dan al usuario. Es que yo no soy el proveedor, yo no soy el que te da, yo nada más, de acuerdo al decreto, tengo que mantener el servicio. Ahí sí hacen anuncio del decreto. Pero cuando tú bien lo dices, cuando hacen uso de la situación económica de hacer los cobros, ahí sí son los responsables, ahí sí es el proveedor. Cuando salen a la calle a hostigar al usuario, a tratar de cambiarle el medidor de manera tramposa, a fuerzas, ahí sí son el proveedor. Así es. Fíjate que Ricardo Reyes subió una publicación al Face, y ahorita estamos pasando a cuadro el documento que sube el compañero Ricardo, y esto es lo que sucedió el fin de semana pasado, que hubo una actividad muy importante en Azcapotzalco, específicamente en todos los mercados. Y este documento dice lo siguiente: estimados vecinos, después de realizar 2 reuniones con Comisión Federal de Electricidad y un representante del SME, Luz y Fuerza del Centro, se obtuvo la siguiente información. CFE, el cambio de medidores, el cambio de medidores de luz no es obligatorio. Favor de llamar a Profeco, el teléfono del consumidor es tuyo, solo marca el 55 68 87 22, Distrito Federal y Área Metropolitana. 2. No deben obligarte o amenazarte a realizar el cambio de medidor, argumentando que te visitará el jurídico de Comisión Federal de Electricidad. 3. Si deseas el cambio de medidor electromecánico por un medidor digital, revisa que no sea de tarjeta. Su instalación debe de ser gratuita. 4. Deben concertar una cita previamente a identificarse antes de entrar a tu domicilio. Cuidemos a nuestros adultos mayores. No permitas que cualquiera entre a tu casa. Por parte del SME, dice uno, si tienes adeudos o algún problema puedes asistir al mercado de la Progar. Esto fue el fin de semana pasado, para informarte sobre el tipo de ayuda que te puedan brindar.
2. La antigua compañía de Luz y Fuerza volverá a trabajar como compañía de suministro de energía durante este año y no se requerirá el cambio de medidor, trabajará con los electromecánicos viejitos. 3. Se van a crear nuevas compañías para el suministro de energía. CFE no será la única empresa. Por favor, infórmate antes de tomar una decisión y que esta sea voluntaria. No pueden llegar a nuestras casas a amenazarnos. Vecinos de la colonia Aguilera del Gas, ampliación Cosmopolita y colonias aledañas. Esto es el documento y es parte de todas las actividades que se han estado teniendo con gente de la Comisión Federal de Electricidad. Y que ahorita el día de hoy es la reunión de coordinación de comités de ANUE y ahí se dará a conocer todo lo que ha estado sucediendo en estas reuniones, Javier, para que la gente lleve esa información a sus comités. Así es. Y que la gente esté informada de lo que está sucediendo. Hay que estar informados, Javier, sobre todo para poder contrarrestar los dichos de esta empresa disque de clase mundial. Pues sí, estratégica del Estado ahora le dice, ¿no? Ya Así no es de clase mundial, ya le cambiaron por ahí esta situación. Y bien, mira, pasando a las notas nuevamente por aquí en Reynosa también esto. La caída de unos cables de alta tensión obligó a elementos de protección civil a acordonar el área en la esquina de las calles Séptima y Venustiano Carranza para prevenir algún accidente y posible tragedia. Ismael Valdivia, director de la dependencia, dijo que fue en horas de la noche del domingo cuando recibieron el llamado de que en ese lugar se encontraban cables en la calle y chispeaban al contar con corriente. Agregó que por seguridad acordonaron el área y fue hasta en horas de la mañana de este lunes cuando trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad llegaron para reparar las averías y restablecer el servicio de la energía eléctrica. Aquí mi pregunta es, esto fue desde la noche y ellos tranquilamente llegaron hasta otro día a realizar los trabajos. Y gracias a que Protección Civil llegó a acordonar la zona, que si no, esto hubiera sido muy lamentable nuevamente, Andrés, porque eran, según ahí lo mencionan, cables de alta tensión, que digo ellos tranquilamente, y aquí han dicho, ¿no? Y lo comentabas tú en la otra ocasión, ¿no? Que en un programa que tú veías, donde estuvo el director de Comisión Federal de Electricidad, que él decía que las quejas, y sobre todo en este aspecto como en esta, eran atendidas de forma inmediata y las 24 horas del día, y que para eso estaba el 077, para que cualquier situación de forma inmediata se llegara a corregir, sobre todo en este aspecto, ¿no? Que son las redes que distribuyen el fluido eléctrico, donde es lamentable lo que pueda ocurrir si es tocado este cable por alguien que vaya pasando en ese momento. Y pasando a otra nota de lo que la semana pasada hemos venido diciendo, el lunes estuvimos por aquí comentándolo con el titular de este espacio, de que hay un acuerdo que las escuelas ya no se van a poder quedar sin luz, según un acuerdo que existe entre la Secretaría de Educación Pública y la Comisión Federal de Electricidad, por el señor y ya vi por qué Juan Luis dice Nuno, porque así está él dado de alta en su cuenta de Twitter, ¿no? Al no escribir la ñ en algunos teclados, pues así lo puso él, ¿no? Nuno. Exigen a delegado de la SEP intervenir para cubrir adeudo de primaria con la CFE. Padres de familia del plantel Juan Maldonado Pereda se manifestaron en la delegación de la Secretaría en Veracruz. Padres de familia de la escuela Juan Maldonado del fraccionamiento Nuevo Veracruz se manifestaron a las afueras de la delegación de la SEP en Veracruz, pues piden el apoyo al delegado Edgar González Suárez para que sea el mediador entre el gobierno del estado y la Comisión Federal de Electricidad, pues desde enero no tienen luz por adeudos. Supuestamente hay uno de aquí, de la SEP, que está viendo lo de la luz, pero es que está tratando de ver lo de la luz, pero le pido que las autoridades, a quien pueda ayudarnos a solucionar el adeudo con Comisión Federal de Electricidad, porque la verdad no lo tenemos, refirió María de Lourdes Apolinar Vargas, madre de familia. Desmintió lo dicho por el delegado de la SEP en Veracruz, Edgar González Suárez, quien aseguró que la escuela ya tenía luz, cuando ellos confirman que el corte de la energía eléctrica se los hicieron el 23 de enero, y es la fecha que siguen sin luz. Ahorita tenemos a 2 padres de familia citados por el delegado, porque se mandó un documento a Jalapa con todas las irregularidades que hay. Se mandó a la Dirección General de Educación Primaria, a la Secretaría de Educación Pública, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Contraloría General del Estado de Veracruz, y hasta ahorita no tenemos respuesta. La mesa directiva no nos informa nada. Ellos dicen, estamos gestionando,
pero nuestros niños son los que están padeciendo, aseveró. Acusó que los baños tienen mal olor, pues al no tener luz, la cisterna no sube el agua al tinaco y por ende no se distribuye de manera correcta en los baños. Dijeron que en el mes de noviembre les dijeron que la deuda ascendía a 178,000 pesos, aunque eso ya se incrementó para el mes de abril. Es deuda, supuestamente era multa, más los recargos atrasados. Resulta que me fui a ver a comisión y me dijeron que no es multa, son recibos atrasados. Por eso pedimos a las autoridades, al gobierno que nos apoye. La verdad somos padres de bajos recursos, no tenemos dinero para cubrir la deuda. La verdad se lo pedimos de la manera más atenta. Háganlo por nuestros niños. Hace demasiado calor y no es posible que estén en esas condiciones, expresó. Mencionó también que la mesa directiva les está pidiendo una cooperación extra de 300 pesos para cubrir algunos gastos. Aunque ellos están en desacuerdo, pues ya hicieron su aportación al inicio del ciclo escolar, por lo que también piden sea auditada la mesa directiva, pues consideran que hay irregularidades. Y aquí está otra de las partes complicadas y delicadas de lo que hace rato mencionábamos, ¿no? En cuestión de los verificentros, la corrupción, ¿no? Aquí también tenemos del conocimiento y todos tenemos hijos en las escuelas, ¿no? Y esta parte sí es muy delicada también, ¿no? La situación de los dineros, de las cooperaciones que se hacen ahora ya obligatorias, aunque por ahí el partido del Pelícano decía que ya no iban a ser obligatorias las cuotas en las escuelas y que por eso ellos estaban trabajando muy arduamente para que se eliminaran las cuotas, ¿no? Por ahí salía un comercial, ¿no? Donde decía que no tenían por qué no permitirle la entrada a los niños a las escuelas porque ya no eran obligatorias las cuotas. Pues seguimos viendo que son obligatorias. Y ahora por ahí ya le están pidiendo, inclusive en esta escuela ahí en Veracruz, una cuota extraordinaria. Aparte de la, como dicen ellos, ya se entregó al inicio del ciclo escolar, pues seguramente es para cubrir esta parte, ¿no? Entonces, pues desde aquí el llamado nuevamente a la Secretaría de Educación Pública, ¿dónde quedó este acuerdo? Donde dicen que ninguna escuela a nivel nacional sin luz, y esta escuela está desde enero sin luz. Entonces yo creo que este señor, pues que acaba de tomar la secretaría no hace mucho, pues yo creo que o la gente que está a su alrededor o no le informa correctamente, o no sé qué está pasando, porque no tiene el conocimiento de qué está pasando en estas zonas, o como todo, lamentablemente cuando son zonas alejadas, zonas marginadas, como decía ahí la señora, en pues zonas de bajos recursos, pues son las que siempre se les afecta en la mayor parte, Andrés. Sí, Javier, varias escuelas tienen esta misma problemática. Aquí hemos estado comentando lo que sucede en una escuela allá en Tlalnepantla, que está siguiendo muy de cerca el caso del compañero César Espinosa de la NUE, y también hemos tenido notificaciones de varias escuelas allá en Nesa, en Chimalhuacán, y que bueno, ¿dónde están esos acuerdos, no? Mira, hay una nota que ya me llama mucho la atención. Bueno, saludamos primero, antes de dar lo de esta nota de las redes, saludamos a nuestro compañero Jorge Tobar, ahí a Margarito Monroy Espino, que nos hicieron llegar sus publicaciones. Gracias, compañeros. Mira, te comentaba, Javier, que hay una nota en la red, esto lo publica el Excelsior. Dice, la actualización en Francia, solo algunos empleados ignorarán trabajo después de las 6 de la tarde. Esto lo comento por lo que estás ahorita comentando de lo que dicen de la SEP, pues tal parece que aquí también lo aplican, ignoran las órdenes, ¿no? Dice, cámaras patronales y sindicatos firmaron un acuerdo en el que se obliga a los trabajadores a pagar sus celulares de trabajo después de las 6 de la tarde. Despliega una serie de comentarios, lo hacen incluso ya de una forma abierta, esto que está sucediendo allá en Francia. Luego que se volviera viral que Francia prohibiría la carga de trabajo después de las 6 de la tarde, tan solo unas horas bastaron para que al parecer la noticia quedara desmentida. De acuerdo con lo que publicó hoy el diario The Guardian, esto afectaría a cerca de 1 millón de personas. Sin embargo, según fuentes como Fast Company, BuzzFeed, que a su vez retomaron la noticia de medios franceses, esta norma, que sí existe en algunos términos, solo afectará alrededor de 250,000 personas. Hasta el momento ni la columnista de The Guardian, Lucy Magnan, ni el diario ha declarado nada al respecto. La semana pasada, cámaras patronales y sindicatos franceses
firmaron un acuerdo en el que se obliga a los trabajadores a pagar sus celulares de trabajo después de las 6 de la tarde. El acuerdo, que modifica una ley de 1999, surtirá efecto alrededor de un millón de trabajadores en el ramo tecnológico y de consultoría del país. Destaca la inclusión de las oficinas francesas de empresas como Facebook, Google y Deloitte. Después de 6 meses de negociación, el acuerdo llega debido a reclamos de algunos trabajadores sobre correos y mensajes que aumentaban su carga de trabajo después de su hora de salida. Los trabajadores argumentaban que dichas labores fuera del horario laboral, aunque fueran hechas en casa, debía generar un pago adicional al que reciben por las 35 horas semanales de trabajo que establece la ley. Así, los empleadores deberán dejar de comunicarse con sus empleados a las 6 de la tarde y, en caso de hacerlo, estos estarán legalmente capacitados para ignorar los mensajes, a menos de que se trate de una emergencia. Fíjate, esto está sucediendo en Francia. Resulta que, bueno, hay notas de situaciones importantes. Por ejemplo, trabajadores suecos tendrán jornadas de 6 horas. Todo lo que está sucediendo en Europa, supuestamente países de primer mundo y demás. Pero aquí en México, Javier, pues eso de que no hagan caso a las indicaciones, y ya no tanto de un patrón, sino de lo que está marcado ya en los mismos acuerdos que establecen. Y bueno, pues los mismos titulares de esas dependencias, como este señor Nuño, pues simplemente no hace caso, ¿no? Entonces, ¿dónde están esas horas de trabajo que despliegan las diferentes instituciones, en este caso la SEP? Lo que nosotros hemos hecho como ANUE para llegar a forzarlos a que se sienten con nosotros, que firmemos unos acuerdos, desplegar todo esto como el documento que leíamos hace ratito, para que a la mera hora esta gente pues no haga caso, ¿no? Eso es algo que de verdad yo, en lo personal, Javier, no lo puedo aceptar, de que estas empresas tomen como un juego lo que ocurre con ellos. Y mira, tenemos un video, Javier, que ahorita vamos a poner, de situación que está pasando en CFE, allá en, creo que es Jalostoc, de pseudo trabajadores de la CFE, que, bueno, lamentablemente están muy creciditos, dirían. Y ahorita vamos a ver el video, Javier, y lo comentamos, para que vean el accionar de esta gente de Comisión Federal, y que, bueno, ahí entiendes qué es lo que está pasando en la zona, ¿no? Vamos a verlo. Tengo gente así como tú. ¿Y como yo qué? Estoy tomando fotos. ¿Tú por qué crees? Tú puedes hacer lo que tú quieras, hermano. Préstame tu credencial, ¿no? Dices que eres de la CFE, ¿no? ¿Por qué no lo voy a prestar? ¿Por qué no lo voy a prestar? Porque soy un ciudadano y quiero saber quién eres. Soy un ciudadano y quiero saber quién eres. Bueno, pues ahí está la respuesta de uno de los contratistas de la CFE. Aquí están las placas y aquí están las señales. Esta es la cara. Y por cierto, que viene tomado el chavo, con aliento alcohólico. Estoy bien pedo. Una vez más, nos vamos a subir a las redes sociales para que la gente se dé cuenta la actitud de este tipo de personas. Bien grabado, muchacho. Bien hecho, mi chavo. Joven, buenas tardes. Yo soy Raúl González, ciudadano también de aquí de la colonia. Me dice tu compañero que eres de la Comisión Federal. ¿Me puedes prestar tu credencial, hermanito, para verla? Veo que están trabajando, andan en los postes, pero ni siquiera traen equipo de seguridad ni nada, ni uniforme, ni nada. ¿Así los mandan? ¿Usted me podrías prestar tu credencial, carnal? ¿Para qué? Pues para verla, para ver con quién estamos tratando. No, sí, me des tu nombre y acá. Con mucho gusto, yo soy del SME, mi hermano. Con mucho gusto. ¿Mandé? No, canal, pero siempre te puedo tomar fotos. No, ¿qué pasó? No, sí puedo. Esto es lo que está pasando en las zonas, y ahora nos entendemos por qué esta empresa improductiva del Estado
está permitiendo o incumple los acuerdos. Estas dos personas que se dijeron ser de CFE traían el membrete de la empresa en la camioneta, en donde llegaron sin equipo de seguridad, no traían el uniforme. De hecho, la persona que está al final del video es un tipo que tenía la escalera montada en el poste, pero trae una playera sport, una playera común, otra playera abajo, en bermudas y con tenis. Esa es su forma de trabajar de este tipo. Y el otro, que incluso hace una seña obscena al video que le está tomando nuestro compañero Raúl González, y que hace responsable de cualquier cosa que le pase a Raúl, a estos dos tipos, por la forma tan prepotente como se mostraron en el video, y que, bueno, lamentablemente este es el accionar de esta empresa, Javier. Ahora entendemos por qué tantos incumplimientos. Yo no sé si este señor Nuño sí de verdad ya mandó a instalar o a poner el servicio de luz, pero obviamente tipos que incluso nos dice Raúl que el primero venía en estado de ebriedad, traía aliento alcohólico y vamos, incluso hace mofa de lo que dice Raúl. Bueno, no sabemos si realmente cumplan o no cumplan, o bueno, para empezar, si son trabajadores de ahí, ¿no? No, pues desde un inicio ya se ve, no cumplen ni siquiera las expectativas, como lo dices tú, de la seguridad en el trabajo, ¿no? Ya desde ahí está mal todo. Entonces, si no cumplen con esta parte, y luego en estado, como ahí lo muestra, en estado etílico, pues menos, ¿no? Entonces, son situaciones muy lamentables que han venido a generar violencia con los mismos usuarios. Digo, nosotros desde aquí siempre hemos descalificado esa parte, ¿no? Pero ahora sí como dicen, ante tanta situación que se da de parte de ellos, de que son los que generan la violencia, pues el usuario muchas veces tiene que, ahora sí como dicen, pues contestar de la misma manera, ¿no, Andrés? Entonces, no justificamos esa parte, pero sí se debería de cuidar más esta situación, porque ahí están las graves consecuencias que se han dado ya en algunos casos, pues es debido a esta prepotencia, a esta falta de educación por parte de estos terceros contratados al servicio. Y lo más lamentable, ¿no?, es que después, cuando se le entrevista a los altos funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad para que rindan cuentas en este aspecto, pues lo único que dicen es que sí fueron trabajadores, pero en este momento ya no son. Entonces ya no sabemos si sí son, si no son, o si en realidad ya son gente que a lo mejor mantiene esas credenciales que les dieron, que dicen al servicio de la comisión, y que ahorita, como lo decíamos, a río revuelto, ganancia de pescadores, Andrés. Así es, Javier. Pero bueno, tenemos que seguir lidiando con todo este tipo de situaciones hasta que ya se establezca y se abra ya de forma oficial el mercado eléctrico, para saber cuáles van a ser las empresas que van a dar el servicio y en qué zonas lo van a dar, ¿no? Y darle esa certeza al usuario, ¿no?, que es lo que está exigiendo seguridad en esta parte, ¿no? Pues bien, Andrés, vamos a ir a un corte musical que nos has preparado el día de hoy, y volvemos en un momento con otras notas y con nuestros invitados del día de hoy. Sí, Javier, vamos a escuchar la melodía, te lo pido por favor, del grupo Jaguares. Estás escuchando la radio que sí escuchas. Sindicato Mexicano de Electricistas. Radio. En un momento continuamos. Sindicato Mexicano de Electricistas. Radio. El pasado no se puede cambiar, el futuro está aún en tu poder. Empecemos creando una nueva etapa, una de renovación mental. Radio ESME, dejando atrás el pasado y transformándonos sin olvidar lo que somos. Radio ESME. Sindicato Mexicano de Electricistas. Vamos para 3 años en la negociación, que tuvo que retardarse no solamente por la cerrazón del gobierno, sino porque en ese periodo se fue implantando lo que de fondo querían: la reforma energética, la privatización del sector eléctrico y de los hidrocarburos. Eso ya concluyó,
Ya estamos viviendo en otro momento histórico. Ya no hay servicio público de electricidad, compañeros. Las empresas como Comisión Federal de Electricidad y Pemex dejaron de ser empresas públicas y ahora son empresas productivas del Estado. Y ya todos escuchamos por estas fechas cómo se les va a recortar el presupuesto y de la gran cantidad de trabajadores petroleros y electricistas que saldrán despedidos en los próximos meses. El escenario cambió, un escenario que nosotros nunca quisimos para nuestro país ni para la industria eléctrica nacionalizada. Fue el motivo de nuestra lucha durante las últimas 2 décadas, evitar la privatización. Pero el golpe del 11 de octubre nos fue debilitando, nos dejó en una situación que nos impidió luchar como antes en otra situación en contra de la privación. Ya está. Y lo que tenemos que entender entonces es qué vamos a hacer de frente a este nuevo escenario. Para empezar, tenemos que terminar con la negociación, compañeros. Y este procedimiento que hoy vamos a hacer aquí de revisar los cálculos de nuestra liquidación indemnizatoria, que más adelante se les va a explicar en qué consiste esto de indemnizatorio y por qué no es igual a lo que cobraron los liquidados. Esa es una primera parte que podemos decir, ganamos esto, ganamos una liquidación indemnizatoria. Seguimos avanzando por el derecho y la justicia del trabajador.
Sindicato Mexicano de Electricistas. Radio. Nuestra posición es en el frente y no en la retaguardia. Siempre en el frente de la batalla. Radio ESME, dejando atrás el pasado y transformándonos sin olvidar lo que somos. Radio ESME. Sindicato Mexicano de Electricistas. Lo que hemos hecho en 6 años no es poco, compañeros, y nos debemos sentir orgullosos. Por ahí se dice de grupos sectarios, de corrientes ideológicas izquierdistas, ultraizquierdistas, de oportunistas incluso dentro del propio movimiento, que ahora somos patrones, que ahora somos empresarios, que estamos convalidando la reforma energética. Y eso, compañeros, es una vileza, porque si alguien defendió a la industria eléctrica, fuimos nosotros. Si alguien defendió el carácter público del servicio, fuimos nosotros. Si alguien ha defendido al pueblo en contra del neoliberalismo, hemos sido nosotros. Y no debemos de tener ni tantita vergüenza, ni tantito complejo de culpabilidad, porque nosotros sabemos adaptarnos a los distintos escenarios históricos que se imponen por fuera de nuestra voluntad. Hoy el sindicato renace, compañeros, y renace para seguir siendo un sindicato de clase, un sindicato democrático, un sindicato de lucha y un sindicato solidario, como siempre hemos sido, y nos sentimos orgullosos de ser parte de esa organización. Eso es lo que nosotros queremos proyectarles. Por lo que a mí toca, ese es el mensaje, y esperemos el mensaje de nuestro compañero secretario general, a quien debemos reconocerle su capacidad y su entrega en la lucha, por más de que hoy una bola de gandallas estén tirando a su persona y a su trabajo. ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Seguimos avanzando por el derecho y la justicia del trabajador. Bien, gracias, estamos de regreso con ustedes. Estaba yo por aquí analizando una nota antes de darles la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy de Comité del Sol ENESA. Una nota que dice elogio a la ambición. Y dándole aquí una situación, dice: ¿qué les sucede? ¿Qué ceguera se apodera de ellos y los conduce a cambiar lo más por menos? Peña Nieto es un hombre joven como lo era Salinas. Seguramente tendrá muchos años de vida por enfrente. ¿Hay acaso algo mejor que salir del poder con el respeto y quizás la admiración de la ciudadanía? Llevar a cabo una vida solo es posible con ese ingrediente, el respeto. De la Madrid, Zedillo, Fox o el propio Calderón han podido convivir con sus conciudadanos sin señalamientos mayores. Se puede discrepar de sus gestiones, pero no han sido hundidos por esa fama. Nada hay de ilegal en las llamadas offshores de Panama Papers. Los problemas surgen cuando Mauricio Macri, presidente de Argentina, en un momento crítico, lo mismo vale para David Cameron, que ahora resulta que es un gran evasor y que tiene la responsabilidad del Brexit. De poco sirve que las tarifas eléctricas bajen, que los gastos en telefonía disminuyan, que la inversión extranjera fluya, que la energía eólica y solar despunten, que la infraestructura mejore, que el turismo galope, que el empleo avance, que la inflación sea ejemplar, que la trascendente de la reforma educativa se instaure y en largo etcétera de logros. Cuando las 4 letras IGA introducen en las peores sospechas, con eso basta. Si todo es especulación, ¿por qué los peores reformadores no la detienen? Aristóteles Núñez, con su firmeza y claridad habituales, lo dijo: el offshore son legales, pero habrá que buscar la evasión y la ilusión. IGA de nuevo en la agenda. Hay un buen motivo para dudar: 100,000 millones de dólares. Mucha liquidez de una empresa vinculada a la gestión enriquecida súbitamente. Justo la empresa de los escándalos, la manzana podrida de la historia. Pésima coincidencia, cisne negro, burla o realidad. Aquí está una situación, como dicen, y digo, discrepamos mucho de esto, de que digan que las tarifas eléctricas están bajando y que bueno, que todo se le debe al problema de esta constructora que es IGA y que
es la que le ha causado tantos problemas según esto a este sexenio. Pero bien, Andrés, vamos a darles la bienvenida a nuestro Comité del Sol ENESA, donde su coordinadora es la compañera Leticia López. El día de hoy se encuentran con nosotros en este comité la ciudadana Victoria Castillo Huerta. Un saludo aquí a... Bueno, buenos días. Estamos aquí para también ver los problemas que tenemos con nuestros recibos de la luz, que vienen altos costos y son costos que uno no puede pagar, porque pues así como yo les dije la otra vez, es casa habitación, no es una fábrica, no es un taller. ¿Por qué vamos a estar pagando estos costos de la luz si no somos personas que no todos los días se van a trabajar, ya llegan tarde y pues nada más estamos mi esposo y yo, y sin en cambio ellos dicen que no, que debemos de pagar lo que llega porque es lo que estamos consumiendo, pero es que es imposible estar pagando, que ellos nos ponen el precio de más de 1,000 pesos cada mes, pero ¿cómo vamos a hacer eso si también ahorita ¿cómo se puede decir? El salario que estamos ganando no cubre lo que ellos quieren que nosotros paguemos, entonces es imposible que también nosotros hagamos esos pagos, y les hemos dicho que si nos pueden ayudar o cómo podemos hacerle, pero pues ellos dicen que no, que debemos de pagar lo que viene y tal pues las tarifas que ellos nos están dando, más de 1,000 pesos, y es imposible que nosotros hagamos esos pagos. Ya ahorita mi luz ya no la tengo, mi cable se lo llevaron, y aún así me están llegando los recibos de 3,000, 5,000, 6,000 pesos, y se supone que ya no tengo ni mi cable, y así me siguen llegando mis recibos. Entonces no sé cómo quieren ellos que esté uno pagando si ya no tengo ni luz. Claro. Si ya no tengo ni luz. Bien, damos la bienvenida también a la ciudadana María Leticia Vargas. Buenos días. Mi problema pues en sí es el mismo, pero a mí me llegan mis recibos de 12,000, de 8,000, 5,000, 2,000, y pues como dice mi compañera, no, la verdad no, y no tenemos por qué pagarlos. Yo no tenía problemas antes de que entrara la CFE, yo ningún problema tuve con la anterior compañía de Luz y Fuerza, y la verdad, pues de dónde vamos a sacar para pagar tanto, y luego se ponen bien prepotentes, llegan bien groseros, no les pregunta uno y no quieren mostrar sus credenciales, vienen con camionetas que no traen el logotipo de la labor que ellos desempeñan, y se quieren llevar los medidores, se quieren llevar el cable. En mi caso pues no, yo no lo permití. Pero en el caso de las demás compañeras, pues sí, como dice ella, pues percibe uno, el esposo, unos salarios tan bajos y para pagar, la verdad, un recibo tan excesivo, que pues la verdad no, es una casa habitación, es una casa que tiene uno un refrigerador, lo necesario, pues no es una fábrica, no es una compañía, y va uno y pues nos ponen cierto tiempo para pagarlo, y pues la verdad no tenemos pues ese dinero para pagar lo que no hemos consumido de luz. Claro, efectivamente, no es una de las situaciones que se ha venido manejando aquí en lo que es la ANUE, la Asociación Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, no es asociación, es la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, donde se ha venido manejando esta situación, porque muchas veces se confunde el término de no pagar a pagar lo justo. Esa es la situación que se ha venido manejando en esta asamblea. No es no pagar, no estamos negados a pagar, y eso queda claro en todos los usuarios, porque muchas veces dicen el problema se va a agravar y se va a hacer peor porque ya acostumbraste al usuario al no pagar. No es así, no es el término que se maneja, ni es la idea que se ha creado en la asamblea, pero como lo dice la compañera María Leticia, es a pagar lo justo, lo que en realidad yo consumo. Por eso yo iniciaba con la nota que nos daba el Siglo de Torreón, del elogio a la ambición. Así está esta nota por parte de este periodista,
de la editorial que es de Federico Reyes Heroles. Y pues digo, parece que según esto le pega al gobierno, pero habla según esto muy bonito y dice que las tarifas han bajado, que el empleo va en avance, y aquí lo dice y lo deja claro María Leticia, pues ni una ni otra, porque las tarifas cada vez son más caras, cada vez los cobros son más excesivos, ella ya bien lo dice, a ella les llegan cobros de 12,000 pesos bimestrales. Esto sabemos que para cualquier casa habitación normal es imposible, Andrés, nosotros conocemos bien esa parte de esta situación de la facturación, y es imposible en una casa habitación un consumo de 12,000 pesos a menos de que haya un error. Entonces eso nos queda claro, eso de que el empleo está avanzando, pues también nos queda claro que eso no es cierto. Sí hay empleos muy mal pagados, como ella también lo dice. Entonces, pues ¿cómo quieren que se paguen estas tarifas tan altas con estos empleos, según ellos, que van en avance, pero muy mal pagados? A través del outsourcing es como se contrata ahora. Lo vemos, lo decía también la compañera Victoria, decía, pues estos trabajadores llegan, no se identifican, llegan con vehículos que no sabemos si verdaderamente son trabajadores al servicio, porque ni siquiera trabajadores de Comisión Federal, ya lo hemos denunciado mucho esa parte, son contratistas al servicio de la Comisión Federal de Electricidad, llegan de una manera muy grosera y muy prepotente, como lo veíamos hace ratito en el video, ni siquiera con las condiciones que deben de llegar a ejecutar este tipo de trabajos. Aunado a esto, la falta de educación de los mismos, porque es eso, ahora sí, como dice, se complementa y parece que los escoge, ¿no?, para dichos trabajos. Hace unos meses decía la Comisión Federal de Electricidad en un desplegado a 8 columnas que sacaron en un diario, que todo trabajador de Comisión Federal de Electricidad debería llegar debidamente acreditado y con su uniforme correspondiente, con un chaleco fosforescente, con la credencial al frente, con su nombre grabado en dicho chaleco, sin gafas, eso sí dejaban claro, con un casco de la misma Comisión Federal de Electricidad, con su uniforme, y ahí presentaban una foto, les volvemos a repetir, a 8 columnas. Hasta el momento, en terreno, aquí en la zona centro, no nos encontramos con un trabajador como el cual nos describían en ese momento en la nota. Siempre nos encontramos con ese grave problema, como nos lo manifestaba Victoria. Ese es el problema. El problema es que son trabajadores que no se quieren identificar, que como ella bien lo dice, tiene el problema de que a ella ya le robaron su cable, porque esa es la palabra correcta, le robaron su cable, le robaron su medidor, y aún así le siguen llegando recibos de pues, caros, ¿no? Porque esa es la palabra. Yo no sé de dónde están tomando la lectura, si ya no tiene un medidor. Es por eso que ellas tuvieron que acudir a la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, para encontrar, ahora sí como dicen, que su voz sea escuchada, poder levantar la misma por todos estos agravios que les viene cometiendo la Comisión Federal de Electricidad en esta situación, tan lamentable. Y como bien lo dicen, pues de dónde vamos a pagar estos grandes consumos, pues si el salario no alcanza para lo mismo, ¿no? Entonces por eso es que se busca esta opción, esta alternativa de la NUE, para que pueda uno tener pues otra alternativa, ¿no? Y como bien aquí lo volvemos a aclarar, no estamos negados a pagar, sino a pagar lo que es justo. Lo decía María Leticia, cuando existía Luz y Fuerza, yo siempre pagué, y pagué a tiempo, porque para mí era lo justo. Lo justo que yo consumía, pues ya lo consumí, lo tengo que pagar. Pero a raíz de este problema, de este cambio que se vino a dar, como ella lo manifiesta, le llegan recibos por 12,000 pesos o hasta más caros. Pues es imposible, ¿no? De entrada es imposible que en una casa habitación se consuma esto. Ella dice, yo no he permitido que me cambien el medidor, que bueno, porque si estos 12,000 pesos están llegando, creo que le llegarían por lo doble, porque eso es lo que nos han manifestado también aquí los usuarios y lo que nosotros hemos constatado ya en los recibos de las diferentes quejas que se reciben a diario aquí en el módulo que tenemos ubicado en el lobby del edificio de Insurgentes 98. Sí, Javier, ahí hemos recibido infinidad de situaciones, de quejas, de reclamos, y la NUE está haciendo su labor. Así es. Con el apoyo de todos y cada uno de los usuarios que se lo integran y quienes incluso no se han anexado, pero que están interesados. Algunos, hay que decirlo, Javier, con todo respeto lo decimos, hay gente que no ingresa hasta que no tiene el problema encima.
Ese es un grave error que cometemos los mexicanos, que hasta que no tenemos el problema queremos dar soluciones, cuando podemos evitarlo. Si estamos viendo que esta situación conlleva a muchos de nuestros vecinos a tener un problema les están ocasionando problemas, y sobre todo en la condición económica, pues yo no voy a esperar a que me llegue a mí ese problema. Voy a tratar de, desde antes, evitar llegar a esa parte. Pero bueno, mucha gente lo ha hecho de esa forma, y aquí en el lobby de Insurgentes 98, como bien lo comentas, pues recibimos a toda esa gente que está tratando de buscar o busca una solución a su problema, ¿no? Fíjate que Manolo Gutiérrez nos manda un comentario. Saludos, Manolo, buenos días. Dice: buenos días, compadritos. La falta de experiencia y sobre todo incapacidad del personal y contratistas de la CFE está creando toda esta problemática en perjuicio de los usuarios, porque ¿cómo es posible que a más de 6 años sigan llegando recibos estimados? Es una realidad. O sea, sí es estimado, nosotros estimábamos servicios, yo era tomador de lectura, y había casas, así se lo comentamos, había casas que teníamos que notificarle vía factura al usuario de que se presentara a la sucursal para que permitiera la toma de lectura, ¿no? Agendar una fecha en específico, o decirles: mira, este es el calendario que nosotros tenemos, para que él tomara las medidas necesarias si no podía estar. Pero esta gente, como bien lo dice Manolo, ya son 6 años y no le pueden dar solución a la estimación de los servicios. Y el grave problema es la cerración, Andrés. La cerración tanto de la parte operativa como la parte administrativa de esta empresa, ¿no? Porque si tú bien lo recuerdas, lo que tú dices, o se hacía la cita con el usuario para darle el calendario y decirle: en estas fechas se va a pasar, vamos a acudir a tu domicilio para que nos permitas la toma de lectura, cuando el medidor se encontraba en la parte de adentro, ¿no? Porque cuando estaba afuera pues no había problema, tú pasabas y aunque no hubiera nadie en la casa, tú hacías tu trabajo como correspondía. O bien inclusive se le pedía la lectura al usuario, se le pedía que el usuario presentara su lectura y en base a eso se le iba a cobrar, creyendo obviamente en la palabra del usuario y diciéndole: si hay algún error, pues obviamente se te va a llegar en un ajuste en la siguiente factura. Entonces pues no te conviene a ti también que vayas a falsear creyendo que por eso vas a cobrar menos, porque por la siguiente factura pues obviamente te va a repercutir y te va a llegar más. Entonces el usuario que así lo hacía correctamente, Andrés. Entonces yo no entiendo esa cerración ahora en este momento, digo, o sí la entiendo, ¿no? El grave problema que han venido a crear es eso, el hostigamiento al usuario, por esta parte, ¿no? Una parte es pues obviamente llegarle un alto consumo, como bien tú ya lo dices, estimación, como lo dice Victoria, ¿no? Yo no tengo medidor y me sigue llegando por más de 3,000 pesos mi recibo, sin medidor, sin cable, y ahora pues digo, yo no dudo que ahora, digo, no sé, en lo que queremos escuchar de ella, ¿no le han hostigado con la situación de que se está usted robando la luz? No, no tengo este problema, pero sí, ahorita me llegaron 2 citatorios. Ajá. Que debemos presentarnos, y llamadas telefónicas también igual. ¿Llamadas telefónicas por parte de la comisión o por parte de despachos? De despachos, que debemos de presentarnos. O sea, en el papel llega la dirección, llega a donde debemos de ir, para que pues, yo creo hay un acuerdo. Pero pues ahora sí, como dice mi esposo, pues ahorita pues la realidad ahorita también, para que nos salgan con que paguemos que tanto y tanto, no, pues es que la verdad ahorita ya no tenemos el dinero que ellos nos están exigiendo, porque nos exigen el pago, pero pues la verdad ahorita... ¿Cuál es el adeudo en este momento que según usted tiene? El adeudo ahorita que nos llegó ahorita es de, bueno, en un recibo, ya el total. Ya son como de 30,000 pesos. Ya unos 30,000 ¿Usted pesos, cuánto tiene que pertenece a la NUE? Ahorita llevamos como 8 meses. 8 meses. Sí, 8 Desde meses. que se le suscitó el problema no acudió. Y acudió posteriormente a buscar el respaldo por parte de la NUE. Sí. ¿Cómo se enteró usted que existía la NUE? Bueno, en los folletitos que nos repartían, ahí fue cuando ya nos dimos cuenta, y pues sí, mi esposo se presentó, preguntó cuándo tenían, por ejemplo, las reuniones, y ya mi esposo se presentó a informes, pues, para que a ver cómo le hacíamos para que nos pudieran ayudar, más que nada. Como decimos, de pagar sí queremos pagar, pero es que también nos ponen en unas
trabas demasiado altas y pues la verdad no. Pagar lo justo, ¿no? Sí, pagar lo justo, porque pues cómo vamos a estar pagando miles, ahora sí que ya no son cientos, ya son miles de pesos. Pues no, la verdad no. La verdad no, ahorita no, la verdad no podemos, y el suficiente dinero que ellos nos están pidiendo, pues no, la verdad no. Y como decimos, ya nos quitaron el cable, ya nos quitaron medidores, y cómo es como que quieren que sigamos pagando, sí, la verdad no. Y ahorita la verdad estamos colgados, y la verdad pues hasta pero no están colgados ni se están robando el fluido como lo dicen. Ajá. O como se los van a querer argumentar. También esa parte, digo, no, usted no lo manifieste así, estamos colgados, no, porque usted, ahora sí como dicen, tenía su equipo de medición. Sí. Ellos no tenían por qué retirar dicho equipo de medición. O sea, el equipo ahí se lo tenían que dejar, sí cortarle el servicio probablemente por la falta de pago, pero no retirar el equipo de medición y mucho menos el cable. O sea, mucho menos el cable, eso se llama robo. Por donde quiera que le quieran ver, eso es un robo. Hace unos días aquí comentaba el titular que según esto los altos directivos de la Comisión Federal de Electricidad habían dicho que todo ese cable que han estado llevándose, lo tienen ellos en algún almacén. Eso sabemos que no es cierto. Todos los que hemos vivido esa parte sabemos que este personal se lo ha robado y lo ha ido a vender a donde lo compran el cobre por kilo. Por eso es que lo han estado retirando. O sea, que no nos vengan ahora con ese cuento de que lo han retirado y lo han cambiado por aluminio, que porque según esto el aluminio es un mejor conductor, cuando prueba de ello tenemos, de acuerdo a todos los estudios que se han hecho por la gente especializada, que eso no es cierto. El mejor conductor para la zona centro del país es el cobre, y que obviamente por ser un conductor más caro, pues obviamente instalan uno más barato, y el que se han estado llevando lo han estado llevando a vender. Ese es el problema por el cual estamos pasando todos los consumidores del servicio de la energía eléctrica. Ese es el problema, aunado a lo que usted dice. Aún ya me lo robaron, ya se lo llevaron, y ahora me siguen hablando de parte de despachos externos para presionarme, hostigarme, que pase a ser lo que ahora ellos le llaman un convenio, cuando la solución que yo busco es que me digan el por qué esos altos consumos. Y nadie al respecto por parte de la comisión, cuando usted acudió, ¿le dieron alguna respuesta o qué le dijeron? ¿Pague y después averiguamos? No, o sea, lo que ellos decían que pagáramos, como le decía yo anteriormente, nos dan unas cantidades para pagar cierta cantidad que viene, pero pues como le digo yo a mi esposo, ¿cómo vamos a pagar? Y eso aparte, llegando el siguiente recibo, pagar lo que según es el convenio del anterior y pagar el recibo que venía. ¿Cómo vamos a pagar cantidades tan fuertes? Y llegando el mismo recibo bimestral, igual con una cantidad igual también de más de 1,000 pesos, más de 2,000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ya nos ponen en una situación, o comen o pagan luz, en una situación que ya no vamos a poder, como dice el compañero, que pues o comemos o pagamos luz. Entonces ya nos ponen en un imposible que ya, la aparte esos adeudos jamás, bajo ese esquema, jamás van a dejar de pagar, porque van a convenir la cantidad que tienen en adeudo, 30,000 pesos, ¿no? Sí. Van a convenir cómo paga eso y lo van a hacer, sus pagos van a ser mensuales. Cuando le llegue el recibo, va a ser su pago mensual más el monto del recibo. Pero ese recibo que le llegó, como no corrigieron la condición técnica, como siguen registrándose altos consumos, entonces va a ser un pago, no sé, de 5,000 del bimestre más el convenio. O sea, va a tener usted que tener cuando menos cada bimestre alrededor de, ¿qué le gusta? 8,000, 9,000 pesos para pagar. Dígame, con los salarios que hay, con las entradas, o sea, no se puede hacer eso. Y aunado a todo esto, Andrés, el problema que también aquí hemos escuchado de varios de los usuarios que hemos tenido de los diferentes comités, es que inclusive estos pagos de los convenios que realizan no se los acreditan. Así o sea, de nada sirve que usted vaya, haga el convenio, que según esto en ese momento pague X o Y cantidad, cuando al siguiente bimestre le va a llegar, como usted bien lo dice, el consumo más el adeudo que refleja que no hubo ningún pago según esto. O sea, el adeudo va a seguir el mismo. Y lo hemos tenido aquí de usuarios que han hecho hasta 3 o 4 pagos de dichos convenios
y que a la fecha no les acreditan por ningún lado dicho pago. Entonces ese es otro grave problema, otro grave riesgo que se corre, ¿no? Ahora te dicen, puedes pagar ya el recibo no solo en las oficinas, lo puedes pagar en algunas tiendas de servicio, los puedes pagar en los cajeros, pero el grave problema no es pagar, el grave problema es que dichos pagos pues no se acreditan. Entonces, con ese esfuerzo, como tú bien lo dices, porque muchas veces es eso, inclusive aquí había una usuaria que nos decía, yo me tuve que endeudar para pagar y ahora debo allá y debo acá, porque acá no me acreditaron lo que allá me endeudé para según pagar acá. Entonces de nada le sirvió a ella hacer este esfuerzo porque le siguen cobrando exactamente la misma cantidad que debía desde un inicio. Ese es un grave problema. ¿Sí nos quería comentar algo, señora Leticia? Fíjese que yo este problema yo lo tengo, como dicen, desde que ellos entraron, yo llegaba a mis recibos y pues nada más en la parte de adelante, o sea, y ya... ¿La parte de atrás no le llegaba? No, una vez que lo volteé para ver la parte, y me di cuenta, yo tenía adeudo desde el 2009... Y del 2009 desde que casi creo que entraron, porque yo nunca tuve anteriormente ni un problema. Claro. Mis pagos siempre fueron puntuales. Pero desde que entraron ellos, la verdad yo no me había fijado y pero ya mi adeudo era de 9,900. En promedio, ¿cuánto pagaba usted bimestralmente? Yo en promedio pagaba 250, 200, sí, porque pues en el día no estaba uno. Claro. Nada más en la noche y pues con un refrigerador. Sí, el refrigerador, o sea, por ende es lavadora. Un servicio que se tiene que mantener las 24 horas del día. Y hasta ahí, y luego yo fui a la compañía de luz, con una prepotencia. No, a la compañía de luz perdón, no creo, a la CFE. Híjole, ya perdón, a la CFE. Dicen por ahí que hasta en los perros hay razas. Sí, es cierto, perdón, en la CFE, y no, me trataron con una prepotencia. O sea, cuando usted acudió a solicitar que le dieran una explicación por ese alto consumo, ¿cuál fue la respuesta que usted recibió parte de ellos? Digo, prepotencia aparte, pero de alguna manera tuvo que haber alguna respuesta. Sí, que yo tenía que, de esos 9,000, yo tenía que pagar 1,700 y fracción mensuales. Y yo le hiciera como le hiciera, pero yo en 5 meses tenía que haber terminado de pagar ese adeudo. Le dije, pues no lo tengo. ¿Qué puedo hacer? ¿Usted qué me aconseja? Pues yo que le puedo aconsejar, pues que pague. Aparte, fíjate, tramposamente, ¿no, Andrés? Dicen mensuales. Cuando sabemos que el consumo es mensual. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Lo que decía la señora Victoria hace ratito. Que el siguiente bimestre te van a llegar 2 meses del convenio más el consumo del bimestre. Estás hablando de una cantidad, como ella lo dice, 1,700 le cobraban al mes, imagínate, son 3,400, más aproximadamente le llegaba de 3,000 pesos, estamos hablando de 6,400 al mes, o sea, dices, imposible con un salario, bueno, quién sabe, ¿verdad? Porque el secretario de Hacienda anterior decía que con 6,000 pesos nos alcanzaba, 6,000 pesos mensuales nos alcanzaba hasta para carro, ¿verdad? Decía él, digo, yo lo quisiera ver que él viviera con esos 6,000 pesos para ver si verdaderamente alcanzaba. Ahorita imagínate, 6,400 pesos bimestrales era lo que le decían que tenía que pagar según ellos y no había otra cosa que hacer. No. O sea, no había que enviar a un supervisor a checar su medidor, a ver si efectivamente el consumo era real, a ver si había un problema en facturación, nada, ¿verdad? O sea, la única salida era convenio de pago. Sí, nada más iban a mi casa, que es la de ustedes. Gracias. Y tocaban, abría uno y pues y ya traían para tomar sus cámaras para tomar fotografías al medidor. Y fotografías, y bueno, ¿por qué las toma? Pues es que es un requisito, porque pues, bueno, adelante, y ya, después ya ni les abrí, porque eran bien groseros y nada más iban ¿y cómo le hacemos, señito? ¿Cómo le hacemos de qué? Sí, pues, y según ellos, cuando entraron, ellos fueron, como dicen, tocaron y somos de la CFE, nosotros vamos a venir de hoy en adelante a tomarles su la luz, su lectura de la luz, esperamos servirles, aquí no hay trabajador corrupto, pues es lo primero que existió, en lo personal a mí, fue lo primero con lo que me quisieron. Sí, por lo que usted dice, el como soborno, extorsión la extorsión que le quisieron. De cómo nos arreglamos. No, le dije, pues no hay un arreglo, porque pues yo nunca tuve el problema con Luz y Fuerza, nada más entraron ustedes y
¿Cuánto problema no hemos tenido? Y mira, pero Andrés, bien prepotentes. Bien cierto, y acotando, perdón que le interrumpa, la situación, ¿no? Lo que ella dice, el que disque tomador solo llega a tomar fotografías, eso lo hemos visto casi en todos lados, pues obviamente es por la falta del conocimiento de no saber tomar la lectura. Claro. Obviamente ellos se llevan la fotografía y no sé si esta fotografía en su momento allá la revisen alguien que sí conozca de esa parte. La llevan con el especialista que la interprete. Con la especialista que la interprete, pero imagínate, o sea, si el trabajo que nosotros realizábamos, porque aquí hay que explicar bien esa parte, que lo hacía una persona ayer, de hecho tuvimos un trabajo relacionado con lo mismo, cada persona tenía su libro y se llevaba un número de papeletas que eran los servicios que iba a revisar ese día, ¿no? Para salir a hacer la toma de lectura, y a su vez él tenía que llegar a oficina y anotar la lectura ya en números, para que esa lectura se fuera, y con esa, cuando la leía ahora sí que el lector, ya donde se hacía la factura, pues ya se iba a hacer el consumo, ¿no?, de ese servicio. Y yo digo, imagínate, si ese servicio es de 300, 400 o hasta más servicios que revisaban a diario cada tomador, imagínate las fotografías de los millones de servicios que llegan. Yo digo, ¿quién las revisará? O sea, ¿qué capacidad tiene el que revisa las fotografías o con cuánto personal cuentan para revisar dichas fotografías? O sea, ya desde ahí está mal todo esto. O sea, desde ahí ya está mal. O sea, yo no creo que alguien de veras se ponga a revisar todas esas fotografías de estos servicios, o si de veras sea tan alta esta empresa en esta tecnología y ya las fotografías las pasen de igual manera y con esas fotografías ya se tome la lectura y se pueda sacar la factura, Andrés. O sea, yo también ahí ya desconozco esa parte, pero yo no creo que sea posible esa parte. Mira, Javier, nosotros, lo he dicho aquí varias ocasiones, yo era tomador de lecturas. Nosotros ya al final, cuando ya podíamos ocupar los celulares, porque cuando inicié yo la labor de toma de lecturas, los celulares nada más servían para hablar por teléfono. Y eso servía, ¿no? Servían a veces más de defensa, ¿no? Si comentabas a alguien, ¿no? Que se sacaba el perro y había que sacar el celular. Pero ya al final, los últimos, que serán 4 años, 5 años, muchas veces nosotros llegábamos a tomar, en algunos casos, una fotografía, porque sabíamos que ese servicio ya traía un problema. Ah, claro. Entonces, para demostrar allá en la oficina lo que encontramos, o incluso para demostrarle al mismo usuario cuando llegaba a la oficina comercial a querer aclarar la situación, le decíamos, mire, aquí está la fotografía que se tomó del día que tomamos lectura, esta es la lectura que se registró, vea cómo está, y el usuario nos mostraba otro. Entonces, muchas ocasiones con esas dos fotografías de ambas partes mandábamos al supervisor para saber qué es lo que estaba pasando, y la mayoría de las ocasiones encontrábamos que manipulaban el equipo. Entonces, sí, era factible hasta cierto punto ocupar esa tecnología, pero, como bien lo dices, no era tomar en lectura a todos los medidores. ¿Sabes cuándo íbamos a acabar? No. O sea, a lo mejor tú sí acabas, ¿no? Pero imagínate que el que va a descargar la información, ¿cuándo va a acabar, no? Sí, revisar toda esa información. A final de cuentas, nosotros llegábamos a la oficina, hacíamos toda nuestra labor de oficina, toda la labor administrativa, y era también nosotros los que teníamos que verificar esa parte. Claro. Entonces era la labor de nosotros mismos, pero teníamos un jefe que él hacía la revisión de ese trabajo de nosotros, de todos los tomadores de lecturas, y entonces no le íbamos a entregar, yo en mi caso, un libro de 500 papeletas, no le iba a entregar 500 fotografías al jefe, ¿no? Me manda a volar. Pues sí, en ese momento, ¿no? Pero esa falta del conocimiento, Andrés. Yo una ocasión en terreno me encontraba a un personaje en una casa de un familiar, de estos que dizque a tomar lectura, y lo mismo, como dice la señora, yo lo veía ahí tomando fotografías, salí, digo, sin ser violento con él, ¿no? Yo solo le preguntaba cuál era el trabajo que estaba desarrollando, y me decía, según él, como dice, muy educados, porque así llegaban al principio, no, muy buenas tardes, señor, y mire, es que estoy haciendo la toma de lectura, estamos brindándole el servicio. Le digo, sí, qué bueno, le digo, nada más explícame cómo funciona el equipo. O sea, dime qué estás tomando, hacia dónde caminan los relojes, como nosotros conocíamos esa parte, para que vea yo qué lectura te vas a llevar. Cuando le empecé a hablar en esos términos, así como que dijo, pues, ¿de qué me estás hablando? Se puso cara de guapo. Sí, ese puso cara de que pues el reloj camina como todos, ¿no? Me dijo, para la derecha, ¿verdad? Pues sí, el reloj, sí, el de que da la hora, sí, le digo, pero estos no. Estos, cada uno tiene un funcionamiento diferente, le digo, y de acuerdo a eso es la lectura que tú te vas a llevar, y yo nada más requiero eso, le digo, que me digas qué lecturas te vas a llevar, para que en el momento que llegue mi factura al día de hoy,
que tiene que llegar, porque así eran los cortes y nosotros lo sabíamos, de acuerdo al bloque, sabíamos qué día tenían que tomarte lectura y qué día era para que te llegara el aviso recibo, o sea, el pago, y qué lectura yo voy a verificar en ese momento. Y se quedó así como que, híjole, pues no sé ni de qué me estás hablando, ¿no? Lo que usted dice. O sea, al principio llegaron muy educados y de una forma, según ellos, muy responsable. Pero del trabajo no conocía nada tampoco, ¿eh? O sea, de nada me servía yo tener ahí una persona con la educación correspondiente si del trabajo no conocía nada. Y ahora tenemos las dos partes. Gente prepotente, gente grosera y que sigue sin conocer el trabajo. Fíjate, nos manda ese es el grave problema. Muy gracioso nuestro compañero Luis Alejandro García, gracias a Alex por estarnos escuchando. Dice, claro que no deben confundirnos con esos tipos si se aplica lo del refrán. Está bien que somos del mismo barro, pero no es lo mismo vacinica que jarro. Saludos. Sí, es cierto, porque vamos, no es otra cosa ni que nosotros nos sintamos de otra élite, pero simplemente lo que acabas de decir tú, Javier, es lo puntual, ¿no? No conocen y son prepotentes. Así es. Entonces esa parte es la que, bueno, totalmente hay una distancia muy grande entre lo que es los trabajadores de Comisión Federal y sus contratistas y los trabajadores que éramos de los hijos del centro. Así es. Y bien, o sea, con esta parte digo, nos queda claro que esa nota que leíamos al inicio antes de entrar con nuestros invitados, pues ni una ni otra, ni han bajado las tarifas eléctricas, ni hay buenos empleos como aquí lo dicen, ¿eh? O sea, aquí lo estamos viendo por parte de las dos invitadas del día de hoy, tanto de Victoria como de María Leticia, pues ni una ni otra, Andrés. Así es. Ni las tarifas están bajando, todo lo contrario, cada vez son más altas, más excesivas. Yo no sé dónde queda aquel de que llevaban 15 meses consecutivos bajando las tarifas hasta que en el último mes, ¿qué creen que ahora las tenemos que subir? Entonces, pues el usuario en sí, aquí lo vemos, a voz de ellos, no han tenido ningún beneficio en ese aspecto. Es todo lo contrario, nos decía María Leticia, yo acudo a verificar mi servicio a las oficinas que ellos tienen, donde según esto dan la atención, y pues no me encuentro más que con que hay que hacer un convenio, el convenio le queda en tanto al mes, más el consumo que le llegue, y pues con este pago, mire, no pasa nada y va usted a tener el servicio. Pero como ella bien lo dice también, pero pues sí pasan al domicilio y me dicen, no tiene problema, conmigo se puede arreglar, pues ni vaya ya con ellos, ¿para qué vaya con ellos? Si conmigo se puede arreglar, y usted dígame cómo nos arreglamos. Y eso es también lamentable, ¿no? Hace rato hablamos de la corrupción en los beneficentros, pues creo que en la energía está peor la situación, Andrés. Sí. Está peor porque pues al usuario muchas veces no le están dejando otra salida, ¿no? El usuario con el temor a que le corten el servicio, y como hace rato lo decían, pues el servicio es primordial, ¿no? Es básico por pues, el refrigerador simplemente. Mira, hay muchas familias que en el refrigerador guardan medicamento inclusive. Entonces imagínense que no tengamos luz y ese medicamento pues nos echa a perder. El caso de las insulinas son medicamentos muy delicados que con poquito que dejen de estar en refrigeración ya pierde sus propiedades curativas o de ayuda al cuerpo. Entonces, eso nos lo explicó un médico porque hay una persona en la familia que se inyecta insulina. Entonces, imagínense en este tipo de situaciones, pues, es vital la energía eléctrica. Y nosotros, cuando estábamos en labores, cuando había lugares en donde ya sea por medicamento o por algún aparato que necesitaba la electricidad para los respiradores, por ejemplo, artificiales que ocupaban muchos enfermos, pues simplemente les decíamos, mire, usted tiene un adeudo de tanto, vaya a la sucursal, plantea su situación para ver de qué forma se le puede auxiliar, pero vamos, no pasábamos la orden a corte, se lo dejábamos al jefe para que ellos lo tuvieran ahí con el supervisor viendo a ver qué se podía hacer, ¿no? Pero no podíamos ser tan inhumanos de decirle, pues mire, lo siento, pero usted nos tiene que pagar y a mí no me importa la es su problema, ¿no? Pues yo creo que eso es algo aparte de todo, es por humanidad, Javier. Así pero lamentablemente, si esa gente no tiene educación, mucho menos va a tener humanidad. Sí, son graves problemas que se corren. Bien, señora Victoria, usted desde hace 8 meses que nos dice que pertenece a la asamblea, desde ese momento levantó su queja, me imagino. Sí. ¿Esta queja, desde que usted la tiene, ha sido respetada por parte de estos trabajadores? Sí. Sí, la han respetado en esa parte.
no le han Sí. violentado más ya la situación. No, ya ahora sí que es lo que ahorita nos está respaldando de cierta manera. Y pues sí es una ayuda y yo quiero, compañeros, señores usuarios, que también, como dicen los compañeros, no esperen a que tengan el problema. El chiste es que luchar para que pues la mayor parte de la gente ya tengan estos problemas, luchar mucho antes para que también no estén en este mismo problema que estamos ahorita nosotros, porque sí, pues la luz es muy necesaria y como decimos, la luz es, ¿cómo se puede decir? Vital, y pues como nosotros hemos dicho, no nos negamos a pagar, pero pues también que no estén con estos problemas de altos costos. Estos altos costos no los podemos pagar, aunque quisiéramos, no los podemos pagar. Entonces, pues queremos el apoyo de todos ustedes, compañeros, para señores usuarios, que nos apoyen, que estemos en la lucha para que pues tengamos ese apoyo de todos ustedes y vamos a seguir en la lucha. Usted, con este apoyo que ha recibido, este respaldo, como bien usted lo dice, hace la invitación abierta a que se sumen los usuarios, ¿verdad? Sí, que se acérquense todas esas personas que ya tienen este problema, acérquense con a donde más a los comités cercano tenga usted su comité, su comité, su colonia, que sepan ustedes dónde nos estén respaldando, y sí, es mucha ayuda la que nos dan. ¿Qué día se reúnen ustedes ahí en el comité del Los Sol? martes. ¿Martes en qué horario? A las 7:30 p.m. Martes 7:30 p.m. ¿En qué dirección es esto? Es calle 33. Ajá. No, calle 35, número 32. Ok, calle 35, número 32 en la colonia El Sol. Ok. Todos los días martes a las 7:30 se hace la invitación abierta a toda la gente que nos está escuchando de esa zona. Aquí con la situación que nos comenta la señora Victoria, ¿no? De que hay un respaldo, de que hay una asamblea que se ha creado para eso precisamente, para darle el respaldo al usuario, de que no le sigan cometiendo este tipo de arbitrariedades, ¿verdad? Como bien usted lo dice, usted sí hace la invitación abierta porque usted ha encontrado ese respaldo, ¿verdad? Sí, nos han estado ayudando mucho y sí nos, pues esta ayuda sí, ustedes, señores usuarios que tengan estos problemas, igual también acérquense para que también esta ayuda ya la tengan ustedes también, para que ya no tengamos este problema. Pues sí, o sea, vamos a seguir luchando, seguir adelante, porque pues es imposible también de que pocos personas que luego también, según íbamos a reunirnos ahí en la colonia, en mi calle, pues, para que fuéramos a lo de la luz, pero no, se veía que no nos daban esperanzas, y es que también luego a veces también la gente pues no está ignorante a todos los problemas que se vienen, pero ya con los comités ya nos dan mucho respaldo, nos dan ayuda, y para que sigamos también adelante. Claro, se cierra la gente, ¿no? Muchas veces a esa situación, aunque como lo decía Andrés hace un rato, hasta que ya les aprieta la piedra en el zapato, como decimos, es cuando muchas veces se quiere acudir, ¿no? Cuando yo creo que se puede hacer desde antes, unirse a estos comités, quitarse esa apatía, ¿no? Muchas veces, o esa situación de decir, no, pues es que tú porque eres un revoltoso y por eso andas ahí y te gusta andar perdiendo el tiempo, ¿no? Y ya cuando ven en el problema, perdón que le interrumpa, es cuando ya quieren acudir, ¿no? Cuando ya lo están viviendo. Así es, sí, señora María Leticia, nos quería complementar algo en ese aspecto. Pues nada más que, como decimos, la unión hace la fuerza. Claro. Y pues somos millones, no somos miles. Somos millones los que estamos pasando por este problema. Este atropello, entonces, ¿no? Que se está cometiendo. Así es, porque entonces unirnos, y pues entre más unión haya, más fuerza tendremos para tratar de que este problema se solucione de la mejor manera posible. Claro, y aunado a que dicho problema no fue creado por nosotros como usuarios, ¿no? Este problema lo propició el gobierno del sexenio pasado, con todo esto que se viene cometiendo, y como usted decía, pues si yo no tenía problema,
y a raíz de esto me crean todos estos problemas. Así es. Y aunado a la economía tan destrozada que se tiene en este país, la falta de un ingreso sustentable en cada una de las familias, pues de dónde quieren que se paguen esas altas cantidades, ¿no? O sea, es imposible, o sea, ya no es de que queramos, inclusive en este momento, o sea, aunque fuera real, pues es imposible, ¿no? Con los bajos salarios que existen, con el trabajo precario que existe en este momento, pues es imposible, ¿no? Sí, así es. Y menos pues la gente que ya está pensionada, ¿no? Pues con las pensiones mínimas que dan, que parece que son 1,300 al mes, pues imagínense, más imposible todavía esta parte, Andrés. Así es. No, y todavía la embestida que viene, Javier, porque esto sigue. Mira, hay varias cosas que de verdad ya no pueden seguir existiendo. Sin embargo, hasta que, lo hemos comentado, hasta que no tenemos ya el problema encima es cuando queremos hacer algo. Hay gente que sí, de alguna forma, estuvo preocupada por esta situación de la electricidad. Si tú te acuerdas, en un inicio, cuando empezábamos todas las labores, Javier, todas las actividades que nos llevaron hasta lo que ya ahorita se está dando, mucha gente nos decía que estábamos nosotros molestos porque nos habían quitado nuestro trabajo. Así es. Que por eso estábamos haciendo eso. Sí, la gente nos daba el espaldarazo. Así es. Y lo que le decíamos es que si la embestida primero fue directamente sobre los trabajadores y la empresa, al ratito iba a ser sobre de ellos, porque les iban a implementar y les iban a imponer tarifas, les iban a hacer una serie de cosas. Nosotros siempre peleamos los subsidios. Siempre estuvimos en esa condición con el gobierno para que los subsidios prevalecieran en favor de los usuarios. Y ahorita los subsidios ya están casi nulos. Uno que otro por ahí todavía anda, pero realmente son ya apoyos que ya el gobierno ya no quiere otorgar. Entonces, y vamos por decir apoyo, porque realmente ¿qué apoyo es, Javier? No. Si todo eso lo llevan a cabo con el dinero de nosotros mismos, del pago de nuestros impuestos, de todo lo que nosotros hacemos. Entonces, esa parte es la que también tenemos que tener bien claro siempre, pero pues, lamentablemente, mientras exista esa situación de que la gente no quiera proteger sus intereses desde antes, sino hasta después, ya cuando tienen la bota en el cuello, pues van a seguir pasando este tipo de situaciones. Así es, lamentablemente esa es la forma, ¿no? Y cómo se está manejando esto y lo que bien tú dices, ¿no? En un principio decían, es el enojo, es que ustedes les quitaron el trabajo y por eso ahora salen a la calle a decir todas estas situaciones. La gente obviamente al paso del tiempo se fue dando cuenta de que todo lo que decíamos era cierto, de cómo se iba a venir la embestida en contra del usuario y como les decíamos en ese momento, nosotros también somos usuarios del servicio eléctrico. Aparte de ser trabajadores del mismo, éramos usuarios o somos usuarios y también vamos a sufrir de este tipo de embestidas y es la que estamos sufriendo en este momento todos. Pero como bien lo decía María Leticia, pues la unión hace la fuerza, ¿no? Y yo creo que unidos todos podemos echar abajo esto, pero eso es la unidad, porque muchas veces siempre en este país, y yo lo vuelvo a decir, somos los cangrejos. Porque cuando vemos que alguien va para arriba, lo bajamos. Ese es el gran problema. La envidia que existe en este país como mismo, eso es lo que no nos deja avanzar. Y yo siempre lo he dicho, creo que somos más el pueblo que la gente que está en el poder. Pero lamentablemente la gente que está en el poder tiene unidad. Y ahí lo vemos. Llámese como se llame el poder, los colores que sean, se une cuando quieren atacar al país. Hay unidad entre ellos. Llámese el color que sea. Pero nosotros no, ese es el grave problema que nosotros nos enfrentamos, que nosotros como pueblo no nos unimos. Y si decimos en este momento el problema es de la energía eléctrica, pues que se jodan los de la energía eléctrica. Si en este momento el problema es de los maestros, pues que se jodan los maestros, yo no soy maestro, a mí qué me interesa. Si en este problema son los pensionados, pues hay que se jodan los pensionados, a mí qué me interesa. Pero yo creo que sí nos deberían interesar cada uno de los temas, porque ya lo hemos venido aquí mencionando. Yo creo que todos en algún momento nos queremos pensionar y tener una pensión digna que nos dé para vivir una vejez digna. Entonces, todos tenemos hijos en las escuelas y estamos viviendo el problema debido a la reforma educativa. Todo este problema del que hablábamos hace un rato, de las cuotas que decían esto que según ya no iban a ser obligatorias, pues ahora creo que son más obligatorias porque con estas reformas les han quitado lo que tú decías, esos subsidios que se les daban a las escuelas, esas aportaciones que les daba el gobierno, se las quitaron
Y con eso ahora las escuelas tienen que pagar sus mantenimientos, tienen que pagar la energía eléctrica, tienen que pagar todo lo que conlleva a los gastos, y obviamente pues no les alcanza y están viviendo esas problemáticas. Entonces yo creo que cada uno de los temas sí nos deben de interesar, porque es un círculo que nos mueve en toda la situación, Andrés. O sea, no nada más decir, y lo hemos visto aquí, en la nube ya no nada más se toca lo de la energía eléctrica, ya se tocan cada uno de estos temas tan importantes para la ciudadanía, en la situación de la medicina, por ejemplo. Ya acudes tú al IMSS. A mí me tocó la semana pasada acompañar a un familiar a hacerse unos estudios de sangre, y a él sí lo atendieron porque era de la tercera edad, pero a toda la fila la estaban regresando porque le decían no hay material para hacer los estudios de sangre. O sea, y así como es ahí en esa clínica, creo que es ya la expectativa que se tiene en todas. Ya no están dando esos servicios. Si ya lo quieres tener ese servicio, pues obviamente lo tienes que pagar. Porque si no, pues ya cuando quieras ya se te murió el paciente. Según se dice que para septiembre ya va a estar implementado el seguro, lo que pretende, ¿no? De que tienes que pagar seguro social, ISSSTE y todo lo demás, y que bueno, ya no haya el medicamento básico, y ahora hasta, si te duele la cabeza, que sea un dolorcito ahí, que con una aspirina se te quite, te lo van a dar, y te van a dar la atención, pero si requieres atención por las enfermedades crónico-degenerativas, como es la diabetes, como es la hipertensión, el cáncer, pues ahí sí, olvídate, tienes que contratar tu seguro de gastos médicos para que la aseguradora se haga cargo de todo eso. Obviamente, pues el convenio económico. Y de acuerdo a como tú lo pagues, ¿no? Así es. Mira, Javier, ya estamos casi al punto de finalizar nuestro programa y no quiero dejar pasar algunas notas que la jornada y Proceso han estado comentando. Proceso dice que anuncia la CENTE paro de labores a partir del 15 de mayo. Sí. La Coordinadora de Trabajadores de la Educación dice que a partir del 15 de mayo van a parar por la protesta, van a protestar por la falta de respuesta a sus peticiones. Dice que ante la cerrazón del gobierno estatal y federal, ante la represión administrativa, judicial, salarial y política que hemos venido viviendo en los últimos días, la sección 22 ha decidido el estallamiento del paro de actividades, sentenció el líder de la sección 22, Rubén Núñez. El dirigente añadió que el paro incluiría los 23 estados del país donde hay presencia de maestros disidentes y que la jornada de lucha previa a este paro comenzará el próximo viernes con los bloqueos carreteros que realizarán maestros de la CENTE en todo el país. Asimismo, previó que el 1 de mayo el magisterio disidente y las organizaciones afines realizarán actividades unitarias para celebrar el Día del Trabajo. Hemos insistido permanentemente que las mesas de negociación a nivel nacional y estatal se tengan que aperturar. Sin embargo, sobre todo en Oaxaca como sección, como movimiento democrático, no hemos tenido respuesta de ninguno de los niveles de gobierno, dijo Núñez. Y este es un caso muy específico a lo que estábamos comentando, Javier, porque lamentablemente solamente lo que era la CENTE se puso las pilas para toda la embestida que ellos veían que venían contra el magisterio, y los demás se quedaron estáticos y ahorita están sufriendo las consecuencias. Y a la CENTE ya les han encarcelado dirigentes, ya ha tenido una represión bastante fuerte. En Oaxaca se envió unos meses de terror en contra de estos maestros, y bueno, ellos siguen en pie de lucha, pero bueno, lamentablemente no son todos, bien lo dice la nota, solamente son las disidencias, ¿no? Una cosa es la CENTE y otra cosa es el CENTE. Entonces, esta parte también hay que estar muy atentos qué es lo que va a pasar y obviamente tratar de apoyar a estos maestros, porque volvemos a lo mismo. No podemos dejar que ellos luchen solos y nosotros más bien a la fin que nosotros no somos maestros, ¿no? Yo creo que es una lucha social que todos debemos estar incluidos. Y el otro punto, Javier, que quiero comentar es con lo que abriste. Abrías con lo del problema que se está dando allá en Michoacán. Y ahorita la jornada publica que hay problemas nuevamente con lo de Xochicuautla. El día de ayer entraron militares a los ejidos de Atenco con topógrafos para hacer las mediciones para el nuevo aeropuerto. Y esta parte también es de cuidado, porque ya incluso el día lunes ya hubo por ahí, o el fin de semana, ya empezaron a tirar casas de ahí de donde va a pasar bueno, lo del lunes era lo de la carretera de México-Naucalpan, o Naucalpan, no recuerdo cómo está. Sí, allá en Xochicuautla, ¿no? Allá en Xochicuautla, y ahorita es por la situación que se está viviendo directamente con el aeropuerto. Por lo del aeropuerto, que quieren implementar allá.
Entonces son notas que también hay que estar muy al pendiente de lo que va a suceder, porque ya a los de Atenco ya los habían, de alguna forma ya los habían satanizado. Ahorita vuelven a atacar a la gente de Atenco. A los de Xochicuautla, aquí tuvimos a gente de Xochicuautla, nos explicó cuál es la situación, incluso por ahí hay una fotografía que hay una rural de ahí de la zona que están haciendo guardias nocturnas los jóvenes de la rural, y de ratito van a tener esa represión estos pobres jóvenes. Lamentablemente, pues todos estos son las políticas de gobierno que siguen en este país, Javier, y de verdad es lamentable que estemos viviendo este tipo de situaciones. No quería dejar pasar estas notas porque es algo que lo vamos a estar viviendo a partir de estos días en adelante, y vamos a seguir muy de cerca qué es lo que está sucediendo. Y lo que aunado a lo que nos decía María Leticia, ¿no? La falta de unidad que no tenemos, ¿no? Así es. Yo creo que si hubiera una verdadera unidad, en este momento estaríamos volcados en la defensa de estas situaciones, en favor, ¿no? Pero ese es el gran problema, que mientras no nos afecte a nosotros, hay que se las arreglen ellos. Así es. Es el gran problema. Y bien, sí, ya para despedir, como tú dices, vamos a dejar la señal en la asamblea informativa de jubilados del día de hoy, que se tiene ahí en el auditorio de Insurgentes 98, no sin antes despedir a nuestras invitadas del día de hoy con un último comentario. Escuchamos primeramente a Victoria Castillo. Adelante, por favor. Sí, pues ahora sí que, como les mencionamos hace un momento, que pues que haya apoyo, que la unión es la fuerza, que toda la gente que diga que no tienen esos problemas, pero más adelante van a tener estos problemas. No, ¿qué más quisiera uno que no los hubiera? Pero como a nosotros ya nos afectó, y nosotros queremos que ustedes estén avisados, que estén sabiendo todos estos problemas que se vienen más adelante, que pues ya estén más que suficientemente avisados para que pues luchen y se unan con nosotros, no nomás con nosotros, como dicen, con maestros, que haya unión con los estudiantes, para que también, no, como dicen, no están afectados, pero más adelante a lo mejor sí van a tener todos estos problemas, que se unan a nosotros para que sea más fuerte la unión y haya más fuerza. Eso es todo. Claro, adelante, señora María Leticia, por favor. No, pues nada más comentar que pues estamos y seguiremos en pie de lucha, y que estamos con luz y fuerza del centro, y como dice la compañera, pues apoyar tanta problemática que hay en el país. Claro. Y estar unidos. Así es. Pues bien, arriba y adelante. Claro, bien, les agradecemos estas aportaciones tan sustanciales para este programa que es de esta ANUE Luz y Fuerza, y no nos queda más que agradecerles su presencia por habernos escuchado el día de hoy, miércoles 13 de abril de 2016. A nombre del titular de este espacio, mi compañero Juan Luis González Vargas, les damos las gracias y los esperamos el día de mañana en punto de las 10 de la mañana. Muchas gracias y muy buenas tardes, Andrés. Sí, gracias, Javier, gracias a nuestras guardias y a nuestros comités que han estado al pendiente de nuestra transmisión, de nuestro programa, a todos los compañeros que nos hicieron llegar publicaciones, a nuestro compañero Javier Barragán y Gaby Gorstieta, que estuvieron colaborando aquí en el programa desde temprana hora, a nuestro compañero Gilberto Burgos y Juan Luis González Vargas, junto con Gaby, que ya están ahorita en la coordinación de todos los miércoles, una actividad muy importante que se tiene que llevar a cabo para darle forma y continuidad a los trabajos de la NUE. A nuestros compañeros allá en Necaxa, a nuestro compañero Fred Alvarado, que nos apoya en la retransmisión de nuestra señal a través de 103.1 FM de Radio Generación, y a Santi Esme, que también nos apoya en 104.1 FM en apoyo a nuestra transmisión de nuestra señal de programa Nube Luz y Fuerza, a Martita de Pachuca, a Manolo Gutiérrez de Tlahuelilpan. Les agradecemos a todos ustedes, a Toño Rodríguez Solórzano, a Jorge Vargas, a Judith, que siempre están al pendiente de la señal, y los esperamos el día de mañana en punto de las 10 de la mañana para otra emisión de nuestro programa Anuel Luz y Fuerza. Los vamos a dejar con la señal de la asamblea informativa de jubilados de todos los miércoles. En unos minutos comenzará la asamblea. Gracias, compañeros, nos vemos el día de mañana. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues muchas gracias.
¿Te cortaron la luz? ¿Ya estás listo para defenderte? Si no es así, mañana te esperamos en Voces por la Luz. Sindicato Mexicano de Electricistas. Radio. El pasado no se puede cambiar. El futuro está aún en tu poder. Empecemos creando una nueva etapa, una de renovación mental. Radio ESME, dejando atrás el pasado y transformándonos sin olvidar lo que somos. Radio ESME.